Hola, este es el primer video de la serie de neumática. En este video vamos a aprender algunos conceptos de los componentes y en la serie vamos a aprender a leer esquemáticos neumáticos y identificar las piezas neumáticas y trabajar con ellas para conceptos de diseño. Comencemos. En un sistema neumático típico vamos a encontrar que va a llegar una línea presurizada desde un compresor, va a entrar a una unidad de acondicionamiento, de allí se van a distribuir el aire a diferentes válvulas de control y a diferentes actuadores. En este caso ilustramos un pistón. El componente más difícil de leer en un esquemático de neumática es precisamente el de las válvulas de control. Comencemos con ese. Las válvulas pueden tener dos o tres estados. Físicamente se ven iguales, pero al tener dos o tres estados, pues el comportamiento es diferente. Cada estado se va a representar con un cuadro. Por ejemplo, si la válvula es de dos estados, pues va a tener dos cuadros. Y si la válvula es de tres estados, va a tener tres cuadros. Y entonces cada uno de esos cuadros va a tener adentro el flujo de aire. En el estado número 1 de la primera válvula, esto es una válvula que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. En el primer estado la entrada está bloqueada, el aire no puede fluir y eso es lo que representa la T. Imagínense moverse con el aire y chocar contra una pared. Y lo mismo va a pasar con la salida. La misma válvula, cuando cambia de estado, va a tener entonces que la entrada se conecta directamente a la salida. Si orientamos esta presentación a personas que entienden circuitos eléctricos, esto equivale a un interruptor de electricidad, o de luz, un interruptor de luz. El interruptor deja pasar la corriente cuando está prendido y bloquea la corriente eléctrica cuando está apagado. Y esto es lo que sería el análogo a esta válvula. Del mismo modo, para una válvula de tres estados, esto es un ejemplo, esta en particular tiene dos entradas y una salida y tiene tres diferentes estados. En el estado del medio, las dos entradas están bloqueadas y la salida también. Y entonces, en el estado de la derecha, que físicamente se ve igual, usted va a tener la primera entrada bloqueada y la segunda entrada conectada a la salida. Y en el estado de la izquierda, usted va a tener la primera entrada conectada a la salida y la segunda entrada bloqueada. Volviendo a la analogía de circuitos eléctricos, esto representa un interruptor de 4 vías que es utilizado cuando usted quiere prender una luz en un sitio y apagarla en otro. ¿Cómo nombramos las válvulas entonces? Lo típico es que vamos a contar el número de puertos. Y el número de puertos equivale al número de entradas más el número de salidas. Es la suma de ambas. O sea, esta válvula tiene dos puertos. Porque no hay nada que me diga que yo pueda conectar las entradas al sistema donde están las salidas y las salidas donde están las entradas. Eh, lo más prudente es conectar la válvula, las entradas, con las salidas con las salidas, pero en este caso funcionan iguales. Entonces, vamos a ponemos un slash y ponemos el número de estados. Esta válvula entonces pasa a ser una válvula 2-2 y esta otra pasa a ser una válvula 3-3. El primer 2 es del número de puertos, el segundo 2 es del número de estados. El primer 3 es el número de puertos, 1, 2 y 3.
y el segundo 3, 1, 2 y 3, es el número de estados. Fíjense que de 3, 3, 2, 2, 5, 2, 5, 3, etcétera, etcétera, 4, 2, son válvulas nombradas correctamente según el estándar, pero a nivel comercial, muchos fabricantes para despachar correctamente el producto hacen hincapié de que están hablando de dos posiciones, en este caso dos estados y dos puertos, y especifican en palabras lo que se refiere el 2 y lo que se refiere el 3 para evitar que usted quiera comprar, digamos, una válvula eh, 3.2 y bueno, la 2.3 no va a existir, pero digamos una 5.2 y una 2.3, o sea, el que conoce un poco de neumática no se va a confundir porque va a conocer las válvulas que están, pero los que despachan pues ya tienen han ido cambiando el nombre y eventualmente es posible que el estándar cambie si ya no ha cambiado. El centro de una válvula 3.3 no siempre está bloqueada. Cuando todas las entradas y todas las salidas están bloqueadas se habla de centros cerrados, pero generalmente usted puede tener un centro abierto donde las salidas están conectadas, una en cada salida, una salida correspondiendo a una entrada, o puede tener un centro presurizado cuando tiene las salidas conectadas a una sola de las entradas. Así que si tiene una entrada conectado a más de una salida, pues se conoce como un centro presurizado, independientemente si tengo tres entradas o tengo dos. Y si tengo una salida correspondiente a la entrada y hay una, fíjense que aquí sobra una, pues hablamos de un centro abierto. La más común por mucho es la del centro cerrado. Este es el ejemplo de una válvula 3.2. Fíjense que la válvula físicamente como se ve, generalmente el fabricante le da un esquemático. En este esquemático hasta ahora sabemos leer las entradas y el comportamiento interno de esta válvula, pero no sabemos los símbolos que tenemos a los lados hasta este momento. Esto es un solenoide con relé, esto es un solenoide, pero vamos a mirar el comportamiento de esta válvula por dentro. En el estado número 1, fíjense que yo voy a tener el estado que es el estado correspondiente al estado de la izquierda. Yo voy a tener la entrada número 1 conectado a la salida y la entrada número 2 está bloqueada. Internamente hay un pistón. Este pistón se mueve. Al moverse cambia al estado número 2 y lo estoy poniendo en verde porque el estado número 2 generalmente es el estado que viene por defecto, por default. Cuando usted saca la válvula de la caja y llega nueva, generalmente va a tener el estado de la derecha, que es el estado número 2. En este caso tenemos la entrada número 1 bloqueada, y fíjense aquí la T que me indica que está bloqueada la entrada número 1, y la entrada número 2 está conectada a la salida, que es lo que me está indicando la flecha. Típicamente la práctica cuando se opera con esta válvula es que el aire fluya de la salida hacia la entrada y por eso es que aparece la flecha allí. Pero nada impide que el aire fluya de la entrada hacia la salida. Simplemente es que hay que tener se le puso la flecha en el esquemático, es el estándar, porque es el uso y costumbre de que es el uso más común de la válvula. Como les mencioné, y con esto terminamos el video, el estado de la derecha generalmente es el estado que es por defecto, pero en una válvula de tres estados generalmente el estado del medio es el estado que viene de fábrica cuando usted lo saca de la caja. Con esto vamos a dar por terminado este video. En un próximo video vamos a continuar hablando
las válvulas de control del flujo. Hasta luego.